fundamental campo pulsante utilizando la idea trigonométrica que conocemos, coseno de alfa por coseno de beta. Acá está, ¿no? Coseno de por coseno de P medio fijo S, alfa o beta. Y utilizamos esa fórmula y obtenemos. Y acá también hemos como por qué se le denomina a la primera sumatoria, el primer elemento se le define como campo giratorio de secuencia negativa, ¿cierto? A pesar de que acá tiene signo más, ¿no es cierto? De la derivada, etcétera, que explicamos para la velocidad de este campo. Es lo mismo acá, la segunda es un campo giratorio también. La mitad, si se dan cuenta acá, cada uno de los campos es la mitad de la inducción pulsante, ¿no es cierto? Ahí está, la mitad de esto es B sub A S máximo entre 2, por la fórmula, ¿no? Por la fórmula. Por coseno P medio phi sub S menos omega T. Nos indica de que esta onda es de secuencia positiva. Y en cada momento de tiempo se puede ir sumando ambas, porque una onda va a girar a la derecha y la otra a la izquierda. O en la máquina que es circular, decimos, una onda va a girar en sentido horario y la otra onda en sentido antihorario, pero a la misma velocidad y van a tener la misma magnitud. Y en cada tiempo podemos ir sumando y obtenemos cada una de estas ondas, la variación en el tiempo. ¿Dónde aparece este tipo de campo? Primeramente debemos indicar de que si se trata de un devanado trifásico, en cada fase, ¿no? Igual que el, el transformador, ¿no? Por ejemplo, el transformador monofásico, el transformador monofásico. Ustedes ya conocen que se alimenta con una tensión alterna por el primario y por el secundario sale otra, ¿no? Que puede ser mayor o menor que el primario, elevador o reductor. Eh, Igualito, ¿no? En la máquina eléctrica, en los motores monofásicos ocurre eso. También en los devanados trifásicos. En un devanado trifásico del transformador que ustedes ya estudiaron, conocen, puede estar conectado en estrella o en delta, pero es un devanado trifásico. Y ahí se obtiene, en cada fase, se obtiene campo pulsante. Para que se obtenga un campo giratorio teniendo un devanado trifásico, ¿no? O sea, aquí vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, ahí está un devanado trifásico, ¿no? El cual vamos a alimentar con una tensión alterna. Si alimentamos, inmediatamente acá va a haber un campo. Pero un campo, si es que en el espacio de estas bobinas están desfasadas a 120 grados eléctricos, ¿no? 120 grados eléctricos o magnéticos. 120 grados magnéticos le llamamos, o eléctricos. De esta manera se obtiene un campo giratorio. Pero en cada fase, aquí vamos a obtener campo pulsante. Aquí campo pulsante. Aquí también campo pulsante. Y lo que hacemos para demostrar que en este devanado va a salir un campo giratorio es descomponer tal como lo estamos haciendo acá.
Cada fase se descompone el campo pulsante en dos ondas giratorias. La fase A, B, C, y luego se suma. Y la resultante va a ser un campo giratorio. Eso lo encuentran en Fraile y en otros libros, analizado bien pormenorizadamente, ¿no? Lo mismo lo que estamos viendo en el campo pulsante. Entonces, pero ya ustedes saben que en el transformador no, el devanado no está distribuido, o mejor dicho, entre fases no hay una separación de 120 físicamente, ¿no? Físicamente no hay una separación de 120. Por lo tanto, en el transformador trifásico no existe campo giratorio. En cambio, en la máquina giratoria que es circular, ahí sí podemos eh, representar, ejecutar un devanado de la fase A en una referencia cero, y a 120 grados comenzamos otra fase, a 120 grados comenzamos, entonces realmente en el espacio va a estar a 120 grados. Y ahí sí se va a obtener un campo giratorio. ¿Bien? Entonces, en cada fase monofásica se encuentra el campo pulsante. ¿Bien? Cuando es trifásico, delta o estrella, conectado en delta o estrella, en la máquina eléctrica rotativa se obtiene campo giratorio. Muy bien. Luego tenemos campo electromagnético giratorio. Miren, giratorio. Entonces partimos de aquí, ¿no? Del primer tipo de campo estático. Esta bobina eh, ubicada en el rotor, cuando el rotor está estático, o sea, no se mueve, el campo para el rotor es estático. Para el estator también es estático. Es como si, como está parado el rotor, es lo mismo, ¿no? Pero cuando el rotor comienza a girar, ya sea en sentido horario o antihorario, el, el campo que se va a generar acá va a seguir siendo estático para el rotor, porque junto, ¿no? Es porque el rotor está girando, por eso el campo comienza a girar. Pero respecto al rotor es estático. Tendríamos que estar parados en el estator para ver de que el campo está girando. Porque si estamos nosotros en el rotor, sigue siendo estático. Así se mueva o así esté parado. ¿Correcto? Ese movimiento relativo, ¿no? El movimiento relativo. Muy bien. Entonces, miren, el campo electromagnético giratorio. Es un campo electromagnético variable, móvil o giratorio en el espacio. Ya en el espacio ya va a tener cambio, ¿no? Como las dos ondas acá, ¿no? El pulsante lo hemos descompuesto en dos ondas. Igualito. Esto es uno de estos, como es de secuencia positiva siempre, va a ser esta, ¿no? Solamente va a existir la secuencia positiva. Dice, es un campo electromagnético variable, móvil o giratorio en el espacio y variable en el tiempo. También va a ser variable en el tiempo. De igual manera, para el análisis, asumimos de que solamente nos limitamos a visualizar el armónico fundamental, no igual a 1. Por lo tanto, el campo debe estar distribuido en el espacio cosenoidalmente, tal como lo ven acá, miren. Ahí está. Esta es la bobina ubicada en el rotor para poder generar un campo en este rotor que en algún momento va a girar, ¿no es cierto? En cualquier sentido, necesariamente debemos ubicar acá dos anillos rozantes
y 2 ecovías. En caso contrario, no se podría. Limitaríamos a que el rotor siempre esté parado. No podría girar nunca, ¿no? Entonces, eh, cuando el rotor comienza a girar no hay problema, pero va a estar en contacto siempre con las ecovías. Por lo tanto, acá directamente eh, aplicamos tensión continua, ¿no? Desde una red de tensión continua y si el rotor no se mueve, obtenemos el campo estático, como ya lo hemos dicho. Pero si comienza a girar, por ejemplo, en este caso en sentido antihorario, ya el campo va a ser giratorio, pero para el estator, ¿no es cierto? Acá tenemos eh, la onda del campo representado por la misma ecuación del campo estático, ¿no? Entonces, así esté girando, el campo es estático respecto al rotor. Respecto al estator, vamos a tener eh, acá, si se dan cuenta de esto, es esta ecuación es la de secuencia positiva del campo pulsante. Miren, acá está, ¿no? Cosino P medio phi sub S menos omega T. Ahí está. Coseno P medio phi sub S menos P medios omega R T. ¿Por qué acá está expresado como P medios omega MR, o sea, velocidad angular mecánica del rotor? ¿Y por qué acá omega? Esto es velocidad angular eléctrica, ¿correcto? Esto es velocidad angular eléctrica. Velocidad angular tal como lo hemos indicado los parámetros, el argumento de cualquier función eh, trigonométrica debe ser en ángulos magnéticos o eléctricos. Por lo tanto, si esto es de magnitud eléctrica o magnética, esto también tiene que ser. Por eso omega es la frecuencia angular de la corriente o la tensión, ¿no es cierto? De la red o de la tensión que se va a generar. Por lo tanto, debe ser velocidad angular eléctrica en radianes, ¿no? Radianes eléctricos, en radianes eléctricos. Luego, como esto debe ser siempre magnitud eléctrica o magnética, en este caso la velocidad angular, entonces aquí, si nosotros pusiéramos la velocidad mecánica del rotor solo, no se cumpliría, ¿no? Entonces, tal como hemos hecho de que los ángulos, los ángulos magnéticos eh, deben ser igual a P medios los ángulos geométricos, ¿no es cierto? Grados magnéticos igual a P medios grados geométricos. Lo mismo estamos haciendo acá. Si esto quiere decir de que acá la velocidad angular eléctrica del rotor, ya no mecánica, ya no ponemos M, es igual a P medios omega mecánica R. Eso es lo que estamos poniendo, ¿no? Acá ponemos N porque es la frecuencia de la red o la frecuencia de la tensión inducida ya. Entonces, queda claro, ¿no? Que esto, por eso estamos multiplicando acá P medios omega mecánica
Y entonces es una onda giratoria respecto al estator. Si uno está parado aquí en el estator, va a ver que va a estar girando el, el campo, ¿no? El campo. Muy bien. Esto, ¿dónde aparece? ¿Dónde se utiliza este tipo de campo giratorio obtenido de esta manera? En el generador o motor síncrono. Es típico en la máquina síncrona y siempre está ubicado en el rotor, porque si no, no podría moverse, ¿no? Si ponemos aquí en el estator no se mueve, entonces siempre va a ser campo estático. Para este caso de la máquina síncrona, sea generador o motor, esta bobina alimentada con corriente continua eh, debe estar en movimiento, por lo tanto, debe estar en el rotor. Y las ecuaciones son esas. Luego tenemos otra forma de obtener campo giratorio. Es decir, eh, una es una bobina alimentada con corriente continua en movimiento. Campo giratorio se obtiene. Si el rotor está parado, campo estático. Otra forma, alimentando con corriente alterna bifásica, un devanado bifásico simétrico ubicado en el estator. ¿Existe corriente alterna bifásica? Por supuesto, ¿no es cierto? Pero eh, en el uso industrial no vamos a encontrar mucho, tal vez en procesos de automatización, regulación de la producción en algún sitio se necesita eh, motores o fuentes pequeñas bifásicas, se necesita. Entonces, puede existir, ¿no? Pero normalmente en máquinas eléctricas rotativas, un sistema bifásico eh, se obtiene para fines de laboratorio, ¿no? Para fines de laboratorio, investigación, etc. Entonces, ¿qué significa eh, esta no, bifásica? Acá están las dos fases, miren. Una fase, dos fases, y suba la corriente de la fase A, raíz de 2 i por coseno de omega t. La siguiente, la fase B, raíz de 2 por i por coseno de omega t menos pi medios, ¿no es cierto? Esa es la fuente eléctrica. Ya, en el tiempo, las dos corrientes deben estar desfasadas eh, en pi medios radianes eléctricos o 90 grados eléctricos. Entonces, ya, y dice un devanado bifásico simétrico. ¿Qué cosa es un devanado bifásico simétrico? Cuando primeramente estas dos fases eh, están separadas, están desfasadas en el espacio, en la máquina, ¿no? En este caso está en el estator, están desfasadas a 90 grados eléctricos o eh, pi cuartos, ¿no? O pi medio, perdón, pi medios radianes eléctricos, 90 grados o pi medios, exactamente. Y además, las dos fases son idénticas, tienen la misma resistencia y la misma reactancia. A eso se le llama devanado bifásico simétrico. ¿Para qué es eso? Para obtener un campo giratorio. Bajo esas condiciones se obtiene un campo giratorio circular, se llama, ¿no? Un campo giratorio circular. Si es que
va a ser diferente el desfasaje en el espacio, va a ser diferente de pi medios o 90 grados, el campo va a ser giratorio, pero ya no va a ser circular, sino va a ser elíptico. O cuando están a 90 o pi medios, pero sus parámetros son diferentes, también el, el campo giratorio tiende a volverse elíptico. Y la eficiencia también va a afectar en la máquina, etc., ¿no? Entonces, eh, esto normalmente para casos especiales, ¿no? En laboratorios, en centros de investigación eh, y en procesos de control y automatización se puede encontrar una fuente bifásica o un motor bifásico, ¿no? O un generador bifásico también. Pero en baja tensión, en el sistema industrial normalmente no, no vamos a chocar, ¿no? Y el tercer tipo de campo electromagnético giratorio se obtiene alimentando con corrientes alternas, trifásicas, ¿no? Ya no bifásicas, trifásicas simétricas, a un devanado trifásico simétrico, ubicado en el estator o rotor, con o sin movimiento. Eh, Acá obviamos esto, ¿no? Acá está la ecuación general del, de la onda giratoria para el caso bifásico, en donde aquí miren, ya sabemos que este argumento está en magnitudes eléctricas o magnéticas. Esta es la velocidad angular de la corriente en el estator, ¿no es cierto? Que podíamos haberle puesto omega simplemente porque es la red, ¿no? La red bifásica va a ser la misma que omega es. Entonces, reemplazando todo esto como valor máximo, todo esto hasta acá, ¿no? Mi mu sub 0 sobre g, 4 sobre pi, n efectiva sobre p, raíz de 2 por i, todo eso es b máximo. Y acá aparece m sobre 2. Este es el número de fases entre 2. Y finalmente tenemos esto, ¿no? Aquí ya aparecen signo más y menos, se dan cuenta, ¿no? Signo más y menos. Por supuesto, que se refiere a a los armónicos, ¿no? Hay armónicos en todo campo, en toda distribución de campo, como en corriente, como en tensión, en los parámetros sinusoidales, siempre hay contenido de armónicos, siempre hay contenido de armónicos. Entonces, este signo menos más nos puede estar indicando que ya que hay armónicos que giran en distintos sentidos. Se dan cuenta, ¿no? El campo giratorio, vamos a asumir de que el campo giratorio, el sentido positivo es antihorario. Pero si nosotros ese campo, que no es totalmente sinusoidal, lo analizamos en la serie de Fourier, van a salir otros campos mucho más pequeños que van a estar girando también. Pueden estar en el mismo sentido del fundamental como pueden estar en sentido contrario. Eso nos está indicando acá, ¿no? Menos más. En cambio, en el campo giratorio obtenido con, con corriente continua, a ver dónde está, acá, ¿no? Aquí. Miren, aquí aparece un solo signo, menos,
que quiere decir que aquí no hay alternancia de signo, ¿no? O sea, todos los armónicos, el fundamental y todos los existentes van a ser de secuencia positiva. Vamos a poner acá. El signo indica que eh, indica que la onda fundamental y los armónicos superiores giran en sentido positivo. En sentido positivo, ¿no? Este es el campo giratorio obtenido alimentando con corriente continua. Si nosotros obtenemos ese campo giratorio a partir de dos fases, ¿no? Ya a partir de dos fases alimentadas simétricas, bobinas simétricas, alimentadas desde una fuente simétrica también, en este caso bifásico. Aquí un sistema de devanado trifásico simétrico. ¿Qué quiere decir? Que en el espacio están ya no como el bifásico a 90 grados, sino a 120 grados. Se obtiene campo giratorio, pero en estos casos las ondas, tanto fundamental como las armónicas, pueden estar girando en el mismo sentido o en sentido contrario. Eso nos está diciendo, ¿no? Entonces, esto mismo nosotros podemos poner acá y hacer lo siguiente. Señalar aquí, ¿no? El signo, ¿no? O los signos en este caso. Los signos, los signos indican que la onda fundamental y los armónicos superiores giran en diferentes sentidos. En diferentes sentidos. En diferentes sentidos. Pero la fundamental, no igual a 1, siempre es positivo. Siempre es positivo. Siempre es positivo. Las armónicas superiores pueden ser positivos o negativos. Si sale positivo, quiere decir que están girando en el mismo sentido de lo fundamental. Si sale negativo, está girando en sentido contrario. ¿Listo? Eh, entonces,
al igual que en el caso del banano bifásico, dice, la última forma es alimentando con corrientes alternas trifásicas simétricas, ¿no? Ya sabemos, trifásica simétrica, la red, ¿no es cierto? La red trifásica es lo que vemos acá, ¿no? Y su A, raíz de 2 por I por coseno de omega t, la fase B, raíz de 2 por I por coseno de omega t menos 2 pi tercios, o 120 grados, eléctrico todo. Y finalmente la fase C, raíz de 2 por I por coseno de omega t menos 4 pi tercios, o 240 grados, ¿no? Eléctricos. Entonces, ese es un sistema trifásico simétrico, ¿no? Entonces, ahí vamos a obtener un campo giratorio, un campo giratorio. Nuevamente, si es que un campo giratorio circular se dice, ¿no? Si es que se rompe la simetría, ya sea en el devanado o en el sistema de las corrientes, eh, va a ser giratorio, pero ya no va a ser circular, sino se va tornando elíptico. Y eso afecta sobre la velocidad de la máquina, la eficiencia, el calentamiento, una serie de cosas. Entonces, eso es importante. Vamos a borrar esto. Cualquier pregunta, por favor, duda, pueden hacerla en el momento, problema. Y la distribución, como todas las ondas, la estática está de esta manera, ¿no? En el espacio, pero no se mueve. La monofásica alterna también está distribuido considerablemente, pero es variable en el tiempo. En el espacio no, en el tiempo. Y lo hemos analizado descomponiéndolo, ¿no? En dos ondas giratorias. Las ondas giratorias ya se mueven, están distribuidos considerablemente y tienen una velocidad angular o en este caso velocidad lineal, ¿no? Que puede ser determinado esa velocidad como pi por d, que es el diámetro medio entre el estator y rotor, o simplemente el diámetro interno del estator, el diámetro interno del estator, por la velocidad en RPM del rotor. Y hallamos esta velocidad, ¿no? Esta velocidad. Muy bien. Entonces, ¿dónde se utiliza o tiene aplicación este tipo de devanado, sistema trifásico simétrico? Primeramente, por ejemplo, ya habiendo entrado a esto, ya podemos tener una claridad para comprender lo siguiente, miren, para comprender lo siguiente. Entonces, acuérdense que esta fase, con esta fase, o sea, si ponemos acá, ahí está, ¿no? A, B, C, o RST, o VW, ¿no? VW, cualquiera de las formas. En la máquina físicamente en el estator, están, todas sus bobinas están distribuidas en las ranuras, y está conectado en estrella. Entonces, acá nosotros estamos alimentando desde una fuente, ¿no? Alimentando y automáticamente se genera un campo, automáticamente. Queremos explicar así en forma rápida y corta la operación de un generador síncrono en este momento, habiendo conocido ya los tipos de campo. Miren, vamos a tener el estator.
estator. El rotor es de polos salientes, ¿está bien? De polos salientes. Y polos salientes el rotor va a ser de esta manera. Ahí está. Acá un poquito más. ¿Ya? Ahí y ahí. Ahí tenemos la configuración del rotor. Acá este es el eje y sale, ¿no? El eje. Las bobinas, por supuesto, ya hemos visto de que para tener acceso físico a estas bobinas que van a estar en movimiento, tenemos dos anillos, dos anillos, dos escobillas y los bornes. Entonces acá, más o menos, desde una fuente de corriente continua. Eh, Podemos ir de esta manera. Aquí vamos a... Normalmente este cable que estamos poniendo, este, viene escondido en alguna hendidura, una parte del eje, y se suelda, el terminal se suelda al anillo rozante por un costado, ¿no? Por supuesto que no va a ser en la parte rozante, ¿no? A un costado. Le damos las vueltas necesarias y sale, ¿no? Sale y se viene al otro lado. Ahí está. Ese es el rotor, ¿no? De polos salientes. En el estator, vamos a poner un bobinado. No lo vamos a distribuir en la ranura, por supuesto. Sería muy complicado, ¿no? Hacer ranura, todo eso. Vamos a representarlo cada fase tal como está aquí en la figura, ¿no? Le ponemos acá eh, la bobina, acá a 120 grados, otra bobina, más o menos por acá, está, y por acá a 120 grados la otra bobina. Listo. Y lo unimos, ¿no? Lo unimos, lo cortocircuitamos, el neutro, donde va a ser la estrella. Ahí está. Y de acá salimos, ¿no? De acá salimos y vamos a tener lo siguiente. Por acá regresamos. Ahí está. Y acá podemos poner una, una llave termomagnética. Listo. Y acá, ahí está la llave. Listo. Y acá podemos, en los bornes podemos conectar carga, cualquier tipo de carga. Eh, Podemos conectarnos a la red, etcétera.
Bien, ahí está. Entonces, miren, la ley de la inducción electromagnética, ¿no? La ley de la inducción electromagnética. Si nosotros alimentamos desde una fuente de corriente continua a través de las ecovías y los anillos rosantes a este devanado tipo concentrado, tipo transformador, que tienen o que llevan los polos salientes de los generadores síncronos que operan normalmente en las centrales hidroeléctricas, ¿no? Y aquí, por supuesto, que vamos a tener una turbina, ¿no? Turbina. Eso va, va a ser, va a ser accionado por el flujo de agua, ¿no? H2 sobre todo. Ahí está. Listo. Vamos a asumir de que va a girar en este sentido. O sea, perdón. Vamos a asumir de que gira en ese sentido. Esto es omega mecánica del rotor. Velocidad angular mecánica del rotor. Ahí está. Ese va a ser la... Entonces, por supuesto que aquí este polo va a estar girando en ese sentido también, ¿no? En sentido antihorario. Si nosotros le damos el, el campo o la corriente, perdón, y su F, la corriente de campo, ¿no? Que está en el rotor, por acá va a entrar, por acá está entrando, y aquí, por todo este lado, entra, ¿no es cierto? Por acá sale, entra por acá otra vez, por atrás va, sale, se da la vuelta acá, entra, ¿no? Acá está entrando, etcétera. Entonces, acá podemos poner nosotros, representar por un conductor a todo esto que está entrando, ¿no? Cruz y por acá está saliendo. Listo. Quiere decir que el campo, el campo generado por este devanado de excitación, le llamamos, el campo de excitación ubicado en el rotor del generador síncrono, está dirigido en este sentido, ¿no? O sea, por acá va a estar viniendo. Así. De esa manera, en ese sentido, en ese sentido. Y por el otro lado, igual. Ahí está. Acá, de esta manera, ahí está. ¿No es cierto? Este conjunto por este lado, el campo viene al centro. Entonces, esto es norte del rotor y este es sur. Y por supuesto, para el estator esto es norte y acá es sur. ¿Está claro? Entonces el campo ya comenzó a girar, ¿no? Por, por esta velocidad. Ya comenzó a girar y el campo va a ser variable para estas bobinas que están en el estator. Acuérdense que el campo ya es giratorio para el estator y estas bobinas están estáticas en el estator, ¿no? Entonces, como va a haber variación de flujo, inmediatamente se va a inducir eh, fuerza electromotriz en cada una de estas fases. Eso F. Aquí también
es su F, la fuerza electromotriz inducida por el campo de excitación, field, F. Aquí, de la misma manera, ¿no? Listo. Y luego ya tendremos la tensión por acá, ¿no? ¿No es cierto? Eh, vamos a llamarle a esto, a ver, A, B y C, ¿cierto? A, B y C. Entonces esto es A, B y C. Ahí está. Y sale, ¿no? El generador trifásico. Ahí tenemos. Entonces acá nosotros podemos poner eh, un voltímetro, un voltímetro entre dos líneas cualquiera, ¿no es cierto? Entre dos líneas cualquiera. Podemos poner un frecuencímetro paralelo, ¿no? Paralelo con el voltímetro. Ahí está. O si queremos, también podemos poner un, un osciloscopio, miren. Un osciloscopio, ¿no? Con sus perillas, etcétera. Y conectamos acá. Perdón. Aquí y aquí. Y podemos ver la forma de onda de la corriente, de la tensión, ver el contenido de armónicos en cada uno de ellos, etcétera, ¿no? O un analizador de red también podemos poner más completo. Entonces, según esto, esta tensión B eh, des, eh, digamos, es su F primero, ¿no? B de fase, despreciando caída de tensión, B fase igual a SUF, la fuerza electromotriz inducida en cada fase, ¿no? En cada fase es igual a, acá vamos a poner minúscula, mayúscula para F mayúscula, B de fase. Esto es de fase y esto es de campo, field. SUF, aquí va a ser igual a pi por raíz de 2, ¿no es cierto? O 4,44 por F, la fuerza, perdón, la frecuencia de la tensión inducida en el estator, ¿cierto? En el estator, en el estator, por N efectivas y por el flujo medio de excitación, ¿cierto? El flujo de excitación medio. Y esto es igual a B F medio por el área, ¿no? El área, el área. Muy bien. Eh, esa área, por supuesto, viene a ser el paso polar, ¿no? El área es igual a tau por L, ¿no? Acuérdense que esta máquina tiene un eje y el largo de la máquina eh, es el estator y el rotor, ¿cierto? Ese es L. O sea, si nosotros tenemos acá, por decirles,
Ahí está. Este es L, ¿no? L. Y si tuviéramos dos polos acá, ahí están dos polos, eh, el paso polar es esto, ¿no es cierto? Ese es el paso polar. O sea, me dejo entender acá, eh, voy a cambiar de color, azul. El campo este hemos representado por una línea, ¿no? De flujo, pero acá hay infinidad de líneas, ¿no es cierto? Un mapa magnético. Y algunas podemos hacerlas así, miren. Aquí viene de esta manera. Con, este es sur, perdón. Este es sur. Estoy haciendo mal. Es hacia acá, ¿no? Hacia acá. Por acá casi recto, ¿no es cierto? Por acá casi recto. Ahí es donde se concentran las líneas de flujo. Un poquito asimétrico, ¿no? Comprenderán. Debe ser simétrico todo. Entonces aquí el campo está entrando, ¿no es cierto? En todo esto está entrando. Aquí entra, ahí está, porque es sur, este es sur. Y el estator se está comportando como norte, etcétera. Ahí está, ¿no? Y podemos trazar todas las líneas, ¿no? Lo mismo acá, en el norte. Esto justamente está viniendo así, de esta manera, acá casi recto, acá comienza a arquearse, ahí está. Todas estas están entrando, listo. Y ¿no? Nosotros lo hemos puesto una línea nomás roja, ¿no? Pero en realidad es infinidad de líneas. Ese es el flujo magnético. Entonces, ¿por dónde está entrando? El área es desde aquí, miren, desde aquí donde está entrando hasta acá, ¿no? Hasta acá prácticamente, de acá. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, es un tau, ¿no es cierto? Miren, no solamente abarca esta parte del polo, sino justo hasta la mitad. Hasta ahí está entrando acá y de acá sale. Entonces, el área que hemos dicho acá, tau por L, es justamente esto, ¿no? Tau, acá está. Si trazamos acá, vamos a tener, ahí está, esto es tau, tau, tau. Y L, el largo, ¿no es cierto? Que acá no se puede ver porque está axialmente, ¿no? Acá lateralmente, acá lo vemos. Entonces, ese es el área, ¿correcto? Entonces, eh, esa es la fuerza electromotriz inducida en cada fase, ¿no? Si nosotros queremos ver esta B será, si queremos calcular esa B, debe ser igual a BF de fase por raíz de 3, ¿no es cierto? Por raíz de 3. Ahí está. Eso sería lo que estamos midiendo acá, ¿no? Lo que estamos midiendo.
el- la fase, el valor de la tensión por fase por raíz de 3. Sería B o igual a B de línea. Ahí está. ¿Bien? Entonces, qué fenómeno eh, de qué fenómeno estamos hablando indirectamente acá? ¿O de qué eh, ley electromagnética? Podemos decir de la ley de Faraday, ¿no es cierto? Podemos hablar de la ley de Maxwell. Acuérdense que aquí podemos escribir que la tensión instantánea, ¿no? Que entonces aquí vamos a tener tres tensiones instantáneas, ¿no es cierto? Primero vamos a tener eh, SUF de la fase A igual eh, raíz de 2 y raíz de 2 por SUF, ¿no? Raíz de 2 por SUF, que viene a ser la SUF máxima, ¿no? Por coseno de omega t. Ahí está. La siguiente, SUFB igual a raíz de 2 por SUF por coseno de omega t menos 2 pi tercios. 2 pi tercios. Lo mismo que está acá, ¿no? Miren, para la corriente. La tensión ahora. Menos 2 pi tercios. La siguiente será SUFC, raíz de 2 por SUF por coseno de omega t menos 4 pi tercios, ¿no? O, si queremos en grados, 120, y la siguiente omega t menos 240. Entonces, ese es el sistema de tensiones generadas. La frecuencia está en función de eh, hayamos de la velocidad síncrona, que en este caso, acuérdense que en la máquina síncrona el campo con el rotor están a la misma velocidad. Entonces, la velocidad síncrona en RPM es igual a 120 F entre P en RPM. En RPM. Entonces, de acá podemos hallar, miren, si conocemos eh, que la frecuencia debe ser 60, ¿no es cierto? En nuestro medio es 60 hercios. Entonces, de ahí podemos hallar la velocidad según el número de polos. En este caso, que es dos polos, tendremos 3600 RPM. O sea, 120 por 60, 7200 entre 2, 3600 RPM, que va a corresponder, si nosotros leemos acá 60 hercios, es porque el rotor está girando a 3600 RPM, cuando es de dos polos, ¿no? Si fuera de cuatro polos, acá va a seguir siendo 60, pero el rotor va a estar girando 7200 entre 4, 1800 RPM, etc., ¿no? A mayor número de polos va bajando la velocidad. Entonces, esto mismo nosotros, de dónde hemos hallado escrito todo esto? De la ley de Maxwell, ¿no? Que es SUF en el tiempo, ¿no? Es igual a D SUF sobre dt, ¿no? Sobre dt. Por supuesto que esto es a n efectivas en el estator, ¿no?
¿Dónde se está induciendo? La tensión que estamos analizando en el estator. Eso es lo que nos interesa. Por D, en este caso ya flujo sobre dt. Entonces, de la derivada del flujo ya nos va a salir esto, ¿no? Finalmente esto. Finalmente vamos a tener esto. Entonces la, el valor RMS, ¿no? ¿No es cierto? Es su F, porque esto es valor máximo. El valor medio o RMS es su F. ¿Qué vendría a ser esto realmente? Entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto? Hemos hecho rápido una introducción corta sobre cómo funciona un generador síncrono. ¿Eh? Pues inicialmente cuando el rotor estaba parado, había campo estático. Si nosotros dejamos, abrimos las compuertas y a través de las tuberías de aducción dejamos pasar caudal de agua, comienza a girar la turbina, las paletas, y comienza a girar el rotor. El campo se vuelve giratorio, ya variable en el tiempo, ¿no? Ahí está, variable en el tiempo. Eh, entonces vamos a tener que en las bobinas del estator se inducen inmediatamente tensiones, inmediatamente. Ya, entonces, como conclusión, ya ustedes recuerdan de que tenemos un campo y una bobina. ¿Está bien? Un campo y una bobina. Para que en esa bobina haya tensión inducida, uno de los dos tiene que moverse, ¿no es cierto? Si el campo es fijo, la bobina debe variar en el espacio. Si la bobina es fija, como en este caso, el campo debe ser variable. ¿Correcto? Entonces, cualquiera de los dos casos debe suceder para que haya tensión inducida en la bobina. Muy bien. Entonces, no hay ninguna pregunta. Vamos a ver acá un ratito. ¿Qué cosa sigue? Listo. Vamos a pasar a definiciones rápidamente. Voy a borrar todo esto. Cuando entremos al generador síncrono, vamos a ver con detalle todo esto. Vamos a ver el principio de operación, ¿no? El principio de operación y ya vamos a tener ya una mejor noción para poder entenderlo. No, ¿de qué? ¿Pero qué cosa? Muy bien. Entonces, miren, devanados en máquinas rotativas. Definiciones fundamentales para devanados, ¿no? Primero dice, eso, devanado, ¿qué cosa es? Es un conjunto de bobinas constituidas por espiras y conductores de cobre, ¿no? Normalmente son de cobre, por donde circulan corrientes alternas para generar un campo electromagnético en el entrehierro de las máquinas eléctricas giratorias. No necesariamente solamente corrientes alternas, hemos visto que puede ser corriente continua, ¿no? Su conexionado está en función del sistema de corriente empleado, ¿no? Monofásico, bifásico, trifásico, corriente continua. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, rápidamente las definiciones fundamentales que tenemos acá de la figura 1, distribución de bobinas en un estator extendido, dice, ¿no? En un estator extendido o linealizado, ¿no es cierto? Es como que de lo que es circular, eh, idealmente le damos un corte
y lo linealizamos. Ahí está. El polo sur, el polo norte. ¿Por qué estamos poniendo eso, no? Porque acá, claro, no se está indicando la entrada, salida, nada de los, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Pero lo importante es de que aquí, en la parte de abajo, acá se ha dado un corte, ¿no? Vamos a indicar. Aquí hemos, hemos dado un corte. Corte AA, por ejemplo, ¿no? Un corte A mirando de abajo hacia arriba. Entonces, vamos, si cortamos ahí, vamos a ver estos conductores, ¿no es cierto? Acá están, ¿ves? Acá están. En esta bobina, en la bobina 1, en la bobina 1, vamos a llamarle, eh, hay otra bobina 2 en un grupo, ¿no? Y acá hay otro grupo, también dos bobinas. ¿Qué tipo de bobinado es? Tipo imbricado, porque va avanzando de ranura en ranura. Eh, Aquí tenemos tres espiras, miren, tenemos tres espiras en la primera bobina. En la segunda, también, en ese grupo. En el otro grupo, en la primera, tres bobinas. En la segunda, tres bobinas. Entonces, si le hemos dado un corte, acá están las tres, ¿no? Lo vamos a ver de esta manera. Hemos asumido que es cruz en toditas estas, ¿no? En estos lados de bobina. Y en estos lados de bobina, punto, punto. Aquí también punto, punto, y aquí cruz, cruz. Y de ahí concluimos de que el campo aquí va a ir así, ¿no? Hacia abajo, y por acá va a ir también hacia abajo, ¿cierto? También hacia abajo. Y por acá se cierra. Por supuesto que aquí va a ir cerrado, ¿no? Cerrado de esa manera, ahí. Pero está circulado en sentido antihorario. Aquí, esto está junto con esto, ahí, ¿cierto? Y aquí está subiendo, ¿cierto? Porque mire, en sentido, perdón, en sentido, a ver, creo que me estoy equivocando. No, está bien. A ver. Ah, claro, aquí va hacia abajo y acá hacia abajo. Ahí está, ¿no? En este sentido, horario. Por acá también horario, ¿no? Es el mismo, ¿no es cierto? Este es el mismo. Acá sí se ve mejor unidos. Y listo, ¿no? Hacia abajo acá, sur, y acá hacia arriba, norte. ¿Cómo lo hemos obtenido eso? Alimentando a la primera espira, ¿no? A la primera espira. A la primera espira, completamos la vuelta, seguimos la segunda, la tercera, y de la tercera pasamos a la siguiente bobina. Una espira, dos espiras y tres espiras. Y salimos por acá, salimos por ahí, por la última espira, ¿no? O sea, este es un lado de bobina y este es otro lado de bobina. El paso de bobina, ¿cuánto es? Y acá está la primera bobina, un lado está en la ranura 1 y el otro lado en la ranura 4. Entonces, son tres ranuras de distancia, ¿no? Desde acá. Uno, dos y tres. O sea, el paso de bobina es tres ranuras. Para el siguiente también. Y cada bobina tiene el mismo paso. Eh, para poder obtener de que en estos lados de bobina
tanto aquí se comprende, ¿no es cierto?, de que está subiendo, ¿no es cierto? La corriente viene así. La corriente entra y acá le hemos dado corte y vamos de abajo hacia arriba vamos a ver que está entrando. Cruz, por eso. En las tres va a ser cruz. Entra la corriente, por acá baja, punto. En las tres, ¿no es cierto? En las tres. Luego entra la siguiente bobina, la corriente está yendo en ese sentido, por acá va a estar entrando la corriente. En las tres va a ser cruz. Y aquí, punto, porque lo vamos a mirar que está saliendo la corriente. ¿No? Entonces, para que aquí esté saliendo también, indudablemente que esta de aquí debe ir, de aquí debe ir hacia acá. Ahí. La primera espira. Entonces, vamos al revés, ¿se dan cuenta? Vamos al revés. Primero, por la ranura 10, la primera espira, segunda, tercera, y pasamos de acá al otro. Una bobina, espira, perdón, tres espiras. A ver un ratito. Sí, está bien. Está bien. Y salimos por acá. Ahí está. Ese es el borne final y este es el borne inicial. O sea, estarías entrando por la ranura 1 y saliendo por la ranura 6, ¿no? De tal manera de que efectivamente la corriente está viniendo de acá, ¿no? Sube, la corriente baja, sube, la corriente baja, acá está la corriente y acá sube la corriente, ¿no? Y acá baja la corriente y ahí sale, y ahí terminó. Entonces, lo hemos hecho para comprender bien esto, no, por qué es cruz y por qué es punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, acá hay varios puntos que rapidísimo aclaramos. Voy a borrar esto. Bien, entonces esto es distribución de bobinas en un estator linealizado o extendido, ¿no? ¿Qué cosa tenemos ahí? En esta figura 1-1. Número de polos, 2, ¿no? Norte y sur, 2 polos. Número de grupos de bobina por fase, 2 también, ¿no es cierto? Esto es monofásico, ¿no es cierto? Un devanado monofásico hemos visto. Entrada y salida, un devanado monofásico. O sea, por fase tenemos 2 grupos de bobina. Uno compuesto por 2 y el segundo compuesto por 2 bobinas. Número de bobinas por grupo, Q igual a 2. O sea, por grupo, 2 también, ¿no? Tenemos 2 grupos, pero en cada grupo tenemos 2 bobinas. A eso se le llama Q igual a 2. Número de bobinas por fase, 4. Por supuesto, ¿no? Acá hay 2 y 2, 4. Número de espiras por bobina, 3. Está claro, ¿no? Acá hay 3, en cada bobina hay 3 espiras. 3 espiras. Número de conductores por bobina, 6 conductores. ¿A qué se le llama conductores? Por bobina dice 6 conductores. En esta bobina, en la primera, hay 6 conductores. En un lado de bobina hay 3 conductores. Acá están los 3. Y en el otro lado, otros 3. Perdón, aquí corresponde esto. Otros 3. Entonces, conductores normalmente debemos entenderlo como la parte de la espira o de la bobina
¿qué abarca la ranura? O sea, eso se llama la parte activa. A eso se le denomina parte activa, ¿no? Aquí en la... Todo esto es parte activa, porque ahí está el núcleo. ¿Cierto? Acá en la ranura todo es núcleo, ranurado. Esto es cabeza de bobina, cabeza de bobina. Y también acá tenemos cabeza de bobina. Listo. Seguramente aquí o aquí, en cualquier lado puede estar los terminales, ¿no? Como hemos hecho acá, estaban los terminales de entrada, salida, paso de grupo, etc. Puede estar por el otro lado también, no hay problema. Pero son cabezas de bobina, ¿no? Eh, esta parte activa, todas las espiras o parte de las espiras, ¿no? La espira es completa, ¿no es cierto? Una vuelta. Pero la parte que se encuentra en la ranura, a eso se le denomina conductores. Conductores. Por lo tanto, acá cuántos conductores tenemos en este lado de bobina, 3. En el otro lado, 3. Por lo tanto, son 6 conductores, ¿no? Porque tiene 3 espiras. Si tuviera solamente una espira, habría 2 conductores nomás. Muy bien. Entonces, ahí está. 6 conductores. Número total de conductores, dice. Conociendo que hay 3 acá, perdón. Hay 3. Entonces, ¿qué hacemos nosotros 3? Hay 2, 4, 6, 8, ¿no? En forma directa, 3 por 8, ¿no es cierto? 3 por 8, 24 conductores habría. Pero la forma más correcta de hallar es de esta manera, mira. Número de fases, que en este caso es 1, ¿no es cierto? M es número de fases. En este caso estamos viendo una fase nomás. P, número de polos. Número de polos corresponde al número de grupos, ¿no es cierto? Número de grupos. Acá hay 2 grupos. Luego, número de conductores por bobina. Ahí está, lo que acabamos de ver, ¿no? 6. Entonces tendríamos 6 por 2 por 2, 24, ¿no es cierto? P, número de polos igual al número de grupos. Q, el número de bobinas por grupo, que es 2. Por grupo hay 2, ¿no es cierto? Tenemos 2 polos, o sea, 2 grupos. En cada grupo hay 2 bobinas y en cada bobina hay 6 conductores. Por lo tanto, Q es 2 y P es 2. 4, 2 por 2, 4 por 6, 24. Número total de conductores, entonces 24. Número de ranuras del estator, en este caso es... Profesor, disculpe, ¿y el Sí, valor de M cuál es? ¿cómo? El valor de M, ahí en la fórmula veo que hay M 1, por 1, P. 1. 1 porque estamos viendo solamente una fase. Acuérdense que un devanado trifásico, por ejemplo, un devanado trifásico tiene en conexión estrella, por ejemplo, tiene esto, ¿no es cierto? Aquí M es igual a 3, pero si nosotros vemos una sola bobina, acá M es igual a 1. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Acuérdense que hemos alimentado por acá, hemos cerrado acá,
hemos salido, nos hemos ido hacia acá, hemos cerrado ahí y finalmente hemos salido acá. Ahí están los bordes. Es esto, ¿no? O sea, esta bobina está representando a todo esto, una fase, m igual a 1. Para nuestro caso es m igual a 1. Gracias. Si quisiéramos hacer un devanado trifásico simétrico, tendríamos que dibujar tres de estos, y acá están las alimentaciones ABC de la fase A, de la fase B va a ser